Noches. Buenas noches, Magister. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto. ¿Cómo les va? Buenas noches, Magister. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les está yendo? Bien, Magister. Chévere. ¿Cómo están con los temas de los grupos? Atareados. Sí, me imaginaba. Sí, me imaginaba. ¿Para qué? Bueno, para ser operativo hasta ahora, me gustaría que nos tomemos menos de 5 minutos y que me digan si es que han tenido algún inconveniente en algún tema de mi asignatura para reportarlo, solventarlo. Me encanta. No hay ninguna observación. Qué chévere. Gracias. Siguiente punto, clase. Ok. Me avisan si es que logran ver la pantalla. Evelyn, ¿quieres decir algo? Me parece que estás con la mano arriba. Buenas noches, profe. Disculpe que le moleste. No sé si es que podría, por favor, recibir la clase con la cámara apagada. Lo que pasa es que me encuentro en el hospital. Claro, Y no. listo, Habrá muchas gracias. Voy monitoreando. Ok. Bueno, hoy vamos a ver una clase que está atada un poco con la anterior que nosotros vimos, que era el tema de los campos semánticos, pero en esta clase en particular vamos a ver los campos semánticos y sus aplicaciones, es decir, vamos a profundizar en el concepto de campos semánticos y vamos a ir explorando sus tipos, ejemplos, por ejemplo, vamos a aplicar, por ejemplo, en la actualidad las redes sociales, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos y lo importante es vincular siempre la teoría eh, y el análisis semiótico, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una hora y lo importante es ir como desarrollándolo en el trayecto. Bien, entonces, siempre nosotros nos preguntamos cómo construimos y organizamos el significado a través del lenguaje. Es decir, em, siempre es importante que nosotros nos evoquemos a este pequeño ejercicio mental. Es decir, cerrar los ojos por un momento e imaginarnos que estamos entrando, por ejemplo, a una ferretería, a una cafetería, y pensar en las palabras y los sonidos eh, que se generan, digamos, en estos espacios, una barbería, una peluquería, ustedes donde se hacen las uñas, y pensar en esos conceptos que vienen a la mente. Entonces, tal vez escuchan, por ejemplo, un martillo, tal vez escuchan el sonido de una secadora, tal vez escuchan el sonido de una afeitadora, ¿sí? Incluso
ustedes pueden percibir mentalmente el sonido de las herramientas, por ejemplo, si ustedes las reconocen, o el olor, por ejemplo, del barniz, por ejemplo, de las uñas. Entonces, cambiamos completamente de escenario y nos visualizamos, por ejemplo, entrando a otro en lugar de, por ejemplo, un restaurante, una librería. Entonces, cómo ese universo semántico se va activando a partir de estos conceptos, estos sonidos, estas referencias que se van generando en cada uno de los locales, ¿no? De cada uno de los espacios. Entonces, este pequeño ejercicio que podríamos hacer en cada lugar que ustedes vayan, nos va a revelar algo que es importante, que es nuestro cerebro, es el que almacena cada palabra y por lo tanto las va organizando en redes complejas de significados. Es decir, si quieren verlo así en términos de constelaciones conceptuales, son esas constelaciones conceptuales se denominan campos semánticos. Entonces, siguiendo los aportes de Aguilera que tenemos ahí en el compilado, vamos a ir explorando cómo estos campos semánticos no solo se estructuran dentro del lenguaje, es decir, nuestro lenguaje, sino que dan forma a cómo nosotros pensamos, a nuestra manera de entender. Recuerden que siempre hablamos que el lenguaje es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, cómo nosotros entendemos el mundo e incluso nuestras interacciones sociales, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es dar el salto cualitativo a la teoría. Em, en términos de publicidad, por ejemplo, las marcas comerciales, si es que no lo sabían, segundo que quiero traer mi agua. Las marcas comerciales suelen invertir muchos millones de dólares en estudiar estos campos semánticos. Por ejemplo, con una empresa, por ejemplo, Google, IBM, Apple, elige, por ejemplo, cuidadosamente qué palabras usar en los términos de publicidad. Por ejemplo, innovación, por ejemplo, futuro, por ejemplo, conexión. Y estas palabras son las que describen su producto. Entonces, glamour. Entonces, al describir con esas palabras los productos, están trabajando conscientemente con campos semánticos que va creando asociaciones en nuestra mente. Innovación, futuro, conexión, creatividad, ¿sí? En términos también políticos, hay ciertas palabras que también generan estos campos semánticos, asociaciones de campos semánticos de nuestra mente. Por ejemplo, seguridad, libertad, cambio, el pasado. Es decir, eso también genera un cambio semántico. Estas palabras que les decía suelen aparecer de manera repetida en discursos, en flyers, en volantes, porque pertenecen a campos semánticos que tienen un poder de evocar emociones y valores compartidos con la gente, es decir, compartidos con la gente que cree en la misma tendencia, en la misma ideología, ¿no? De ahí que, interesante, deberíamos ver la ola. ¿Ya les mandé a ver una película a ustedes? ¿Cuál? No, eso les pregunto. Todavía no. Oh, no, No, magíster. profe. Semiótica Marte. Ah, pero les mandé a ver, les mandé a leer el texto de Zafarón. Ya les voy a empezar a preguntar de esto. ¿Se acuerdan que les mandé?
No me había acordado, pero es Mendes. Y les voy a mandar a ver una película. Pero, a ver, primero vamos a hacer un breve recorderis de este libro que les mandé, porque em, es importante que ustedes trabajen los materiales que se les manda. Y segundo, si es que veo que no lo han leído, entonces vamos a trabajar con una exposición para la siguiente clase de la película que vamos a ver a través de los campos semánticos precisamente que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. A ver. Ok. María Rosa. No podía activar, Magíster, el audio. Dígame, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntame, María Rosa, ¿qué te pareció el texto? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este texto? Desde la perspectiva siempre, no de la semiótica. La verdad, Magíster, soy honesta y le pido mil disculpas. La verdad, no lo leí. Ok, gracias por tu honestidad, está muy bien. Doménica, Doménica. Buenas No. noches, profesor. Hola, Doménica, ¿cómo estás? Eh, Tampoco leí el párrafo que usted nos había dicho. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Me había olvidado. Ok, ok, vamos a dos personas más y ya. Tampoco voy a hacer un ejercicio de persecución. Em, Gloria Elizabeth, Gloria. No está Gloria, ok. María Elena, con eso finalizamos. Magister, buenas noches. Ujú. Magister, no le escuché muy bien la pregunta. Estoy El camino a mi texto, casa, Magister. ¿cómo? Estoy camino a mi casa, Magister. En unos 5 o 10 minutos llego a mi casa. Ya, pero ¿leíste el texto que mandamos a leer? No, Magister. Ya, ok. Muy bien, no hay problema. Listo, entonces, bueno, o sea, es evidente que una lectura, digamos que además es muy pequeña, en términos de que sea libre y aleatoria, no está funcionando. Entonces, bueno, vamos a hacer grupos en este momento para... ¿Tienen ustedes grupos afines? Jessy, ¿quieres decir algo? Buenas noches, Magister. Disculpe mi ignorancia, pero nos mandó a leer un texto, o sea, porque la mayoría nos estamos preguntándonos y no recordamos, porque siempre tenemos el grupo y nos recordamos que hay que leer un texto. Entonces, estaba revisando y no sé a qué rato nos dijo el texto, disculpe. Ahorita acabo de marcarte en el chat. Ah, y respecto a los grupos, sí tenemos afines. Chévere. ¿Cuántos grupos son? Somos 5 así, que los conformamos de 4 personas, 5 a veces, o sea, de 4 o de 5, pero Ya. sí tenemos grupos de afines. Bueno, chévere, chévere. Bueno, a ver, rápidamente les cuento porque ese texto igual lo vamos a trabajar un poco. No porque sea, digamos, un interés particular en mí, sino porque recuerdo, a ver, ¿qué es lo que, cómo funciona, digamos, la metodología de las clases mías, ¿no? Es que yo suelo generar, digamos, la exposición y o a veces interactúan ustedes o otros compañeros de las otras aulas, o
se evoca precisamente algo que siento que va a servirles mucho. Entonces, en alguna de las clases, si revisamos, seguramente vimos el tema de eh, el componente semántico de, en este caso, de las cárceles, de las escuelas, digamos, del concepto en sí, ¿no? Es importantísimo eso. En el caso de el control, me recuerdo que también el tema del control. Entonces, cómo una institución puede generar control, ¿no? Y puede generar, digamos, ideología y el campo semántico, digamos, se ve ahí atravesado por los estereotipos, que ya recuerdo ahorita claramente en la anterior exposición hablábamos justo de los estereotipos, no sé si se acuerdan. Entonces, la función semántica en este sentido, en este texto, expone los mecanismos de discriminación mediante ejemplos cotidianos. Entonces, él habla del profesor de filosofía que está vestido de albañil y hace un ejercicio irónico de que al no vestirse como un doctor o como un filósofo, pues está vestido como un obrero, es carne de, o sea, carne de cárcel, o sea, es decir, una posible víctima de estar en la cárcel. Es decir, hay una cosificación que se denomina. ¿De acuerdo? Bien, no le entremos mucho más a eso y más bien sigamos con la clase, pero antes de eso vamos con el tema de la película. ¿Dónde está? Me decías que hay como 5 grupos, ¿no? ¿5 grupos? Sí, es que a veces los conformamos de 4 o de 5, depende. Ya. No, o sea, no me refiero cuántas personas forman el grupo, me refiero en total en el aula cuántos grupos son. Magíster, lo que pasa es que en su materia no tenemos grupos en sí, porque no hay compañeros que son de otros niveles. Ujú. Chévere, eso es información importante. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esto se vuelva chévere? Y les decía, puesto ese icono bastante semiótico. Ya. Em, Aquí mismo en este chat, y además los voy a poner para que no se olviden, me ponen la conformación, los grupos, ¿ya? Máximo de 4 personas, ¿ok? Y esa es la película, ¿la han visto? ¿Alguien la ha visto? Yo no, ¿No? profe. Ya, buenísimo, mejor, me alegra porque así, si a la vez me toca buscar otro. La pueden ver en familia, ¿eh? Entonces, la idea es hacer una exposición, ya les voy a escribir. ¿Dónde está? Una exposición súper sencilla, el máximo 5 láminas, para que expongan en 5 minutos. Para exponer en 7 minutos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar atención?
Es justo lo que acabo de exponer. Los signos visuales, ¿se acuerdan que les dije? Entran a un local, miran, es mejor dicho, cierran los ojos y escuchan el olor, por ejemplo, de una panadería, el sonido de la barbería, en un restaurante, por ejemplo, los gritos de los meseros y así sucesivamente. En este caso van a tomar muy en cuenta sobre los colores del vestuario, el espacio, los diálogos, los sonidos. Eso les estoy anotando. Perdón. Analizar dos escenas, solo dos escenas, pongámosle. Profe, disculpe que le moleste. ¿No sería factible mejor que usted realice los grupos? Lo que pasa es que, como bien dijo el compañero Ramírez, habemos compañeros que somos de otro semestre, o sea, y la verdad, o sea, no tenemos casi afinidad con todo el curso. No sé si usted mejor sería que nos ponga los grupos, por favor. ¿Ya? ¿Quieren hacer eso? Nada que una encuesta no resuelva. Por favor, ¿quién está por aquí? La Jess. Por favor, Jess, ¿puedes levantar una encuesta en el grupo? Ya, ya. Ya, aquí está. Ok, al final de la clase vemos y ahí vemos, hacemos los grupos. Sigamos con esto, para que todo el mundo se concentre. Y si ya finalizan, me dicen, ya está finalizada la encuesta. Sigamos, ¿dónde están? Ok. Bien, entonces,
Los ejemplos que les decía, y en el caso de la película, un poco vamos a ir como arrastrando para que la tarea sea más sencilla. eh, los campos semánticos tienen bordes difusos y están en constantemente evolucionando, es decir, hay una constante evolución. Entonces, profundizar en su estructura y funcionamiento teórico es importante porque nos permite dominar el análisis semiótico, es decir, necesitamos primero comprender estos fundamentos. ¿De acuerdo? Bien, a ver, vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la arquitectura de los campos semánticos? Cada campo semántico vendría a ser como, como el sistema solar, digamos, el sistema planetario, donde cada palabra gira alrededor de un sol. Ese sol es un sol conceptual. Por lo tanto, es como el eje, ¿no? Entonces, el sol las mantiene unidas porque todos los planetas gravitan, ¿saben, no? Gravitan alrededor del sol. Entonces, el campo semántico es más o menos parecido, pero ¿cómo se estructura este universo semántico entonces? Un campo semántico es una constelación organizada de unidades léxicas. ¿Qué quiere decir eso? Que son palabras o expresiones que comparten un núcleo de significado común, que es lo denotativo. Habíamos visto, creo que en la segunda clase, la denotación y la connotación. Y las conexiones, es decir, que sean culturales, que sean asociativas. Y eso son las connotaciones. Lo repito para que quede claro, ¿no? El campo semántico, si bien es cierto, entonces es la constelación organizada de unidades léxicas, es decir, palabras o expresiones, comparten, por un lado, un núcleo del significado común, que es la denotación, y por otro lado, la conexión, que son lo cultural y lo asociativo. Esta parte es más sencilla todavía, porque todo lo que es cultural, todo lo que asociamos mentalmente es lo que connota, ¿de acuerdo? Y esto es importante, esto les va a servir mucho para ver la película. Y hay relaciones jerárquicas y horizontales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde tenemos un ejemplo de esto? Partes del cuerpo, por ejemplo. ¿Qué es un campo semántico según esto? Es este conjunto de palabras que están relacionadas con un significado común. Entonces, partes del cuerpo como brazo, pierna y corazón están dentro de las partes del cuerpo, ¿no? Y las características clave vienen a ser las jerarquías, ¿no? La hiponimia, la hiperonimia entre términos, ¿de acuerdo? Ya les paso también esta diapositiva para que la tengan. Entonces, esto lo ponemos así para que sea mucho más sencillo. Con este ejemplo que tengo aquí va a ser mucho más sencillo.
Un segundo, que me quiero llevar esta tabla para que la puedan ver. Ujú. Diseño. Ay, sí. Y esto lo vamos a pasar. PDF. Ok. Bien. A ver. Notas musicales. Ok. Me dicen si logran ver las notas musicales que están en este momento en pantalla. Sí, Sí, profe. Buenísimo. Ya. ¿Cuáles son los tipos semánticos? Vamos a ir viendo los tipos semánticos de manera más didáctica, ¿no? Y esta es una clasificación un poco más ampliada, pero también tiene un análisis crítico que nos permite entender de mejor manera los tipos de campos semánticos. Entonces, por eso es que voy a poner ejemplos, ¿de acuerdo? Eh, por un lado están los campos semánticos cerrados, que conceptualmente vienen a ser los sistemas que se vuelven, digamos, en términos, digamos, más complejos y están generalmente institucionalizados. Ojo con esa palabra, institucionalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que no admiten innovación léxica. Es decir, si habría una innovación léxica, implica cambiar el sistema. Por ejemplo, las notas. Por ejemplo, mm, ¿cuál sería otro sistema cerrado? por ejemplo, el de las mediciones de temperatura o cosas así. Perfecto, muy bien, excelente. Los días de la semana también es un campo cerrado, ¿no te parece? ¿Cuál más? Pues bueno, en el caso del sistema solar no, porque aparece de pronto un planeta. ¿Qué más podría ser un campo cerrado? Los Los meses del meses año. del año. Ajá, excelente. Entonces, los campos cerrados reflejan categorizaciones científicas o sociales consolidadas, o sea, fuertes, cerradas. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta sería, ¿podemos inventar un nuevo día de la semana? ¿Qué conflicto semántico se generaría si yo me invento ¿cómo es que saben decir? Ya se me fue. ¿Cómo saben decir al viernes o al jueves o al miércoles? Tienen nombres, ¿no? Que saben inventarse en una jerga, digamos, ecuatoriana. Jueves. El miércoles ombligo de la semana. ¿Cómo dijiste? Juernis, ¿cómo es que? Jueves, no te jueves. No, 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 no. jueves. Juernes, eso, juernes. Juernes.
no me refiero al dicho, sino a la invención de algo, es decir, pero eso es digamos, una convención social cultural, más no van a entender en Alemania, probablemente ni en Colombia, es decir, solo es acá, porque es cerrado, ¿de acuerdo? Este es, digamos, la lección de esto, que es un campo semántico cerrado. Ahora, si hay campo semántico cerrado, quiere decir que hay un campo semántico abierto, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que las redes léxicas están en constante expansión, ¿de acuerdo? Y eso sobre todo tiene que ver mucho con la tecnología y con la cultura, por supuesto. Por lo tanto, hay una evolución. Em, todos los términos de Internet son abiertos. Hashtag, meme, troll. mm, habrá muchos más. Em, ¿Por qué? Porque la velocidad de expansión de estos campos indica cambios culturales. Por ejemplo, a ver, mm, ¿cómo denominan a las parejas ahora desde el Internet? Esperen, no recuerdo muy bien. Pero hay unos términos, ¿no? Eh, love bombing. Me hizo love bombing. ¿Qué más hay? Um, ¿Alguien me dice algún término? He escuchado que dicen me stalkeó, como antes nos decían, te deja en visto, pero Bueno, está aquí. Exacto. Entonces, claro, lo que acabas de decir, entonces, la velocidad de expandirse en este sentido quiere decir que las redes sociales y la perspectiva cultural que nosotros estamos teniendo tiene la capacidad de introducir nuevos términos. Entonces, claro, antes era como me investigó, ahora es stalkearme. Eh, antes decía como, no sé, eh, me dejó en visto y ahora es, ¿cómo le llaman? Eh, se me fue. Ghosting, ¿no? Ghosting. Ya. Bien. Pero hablarán, pues. Ok, entonces, em, y tenemos el campo asociativo. ¿Cuál sería el campo asociativo ahí? Son estas constelaciones basadas en experiencias sensoriales, emocionales o culturales compartidas y que son altamente variables según contextos. Por ejemplo, vacaciones. Las vacaciones pueden ser o bien en la playa o bien en la montaña. Eh, Relax puede ser el gimnasio como puede ser dormir. La noche. La noche puede ser sinónimo de peligro, como también puede ser fiesta, puede ser intimidad. Mm, para ustedes, universidad puede ser como ansiedad, miedo o también logro, o también puede ser amistades o pueden ser deudas, ¿sí? Entonces son constelaciones basadas en la asociación que cada uno hace, ¿de acuerdo? Entonces, estos campos semánticos lo que hacen es revelar ideologías y también asociaciones de pensamiento cultural que pueden ser incluso traumáticas colectivas, es decir, cómo se manipulan en propaganda política. Entonces, claro, dicen, no, es que Carapungo es peligroso. Entonces, nosotros asumimos a partir de eso y asociamos que Carapungo es peligroso, pero si alguien vive en Carapungo o en otro barrio, va a asociarlo como un barrio lindo porque creció toda la niñez, ¿de acuerdo? Entonces, eso es asociación. La apuesta es pensar en cómo se va analizando el campo semántico a partir de la asociación, ¿de acuerdo? Mm, bien. Y por otro lado tenemos em, la asociación por contraste, es decir, hay sistemas binarios o
escalares, es decir, que van escalándose, que organizan la realidad mediante la oposición. Entonces, lo que hacen es reflejar la dicotomía, la dualidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál serían en ese sentido ejemplo? Por ejemplo, sagrado. ¿Y cuál es la oposición? Lo profano, ¿no? Es decir, lo que no es sagrado. Em, joven, viejo, o niño viejo, ¿no? O sea, ahí hay un contraste. Entonces, estas oposiciones no son neutrales. Es decir, ahí hay valores jerárquicos que se esconden sobre lo emocional y lo racional. ¿De acuerdo? Ok. Y por último tenemos los híbridos. Estos híbridos son campos emergentes que combinan dominios separados y reflejan interdisciplinaridad. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál sería el ejemplo ahí? Si son híbridos. Pensemos por un ejemplo así súper sencillo. La, el bioarte, la neurociencia, combinan, ¿no? La neuro con la ciencia, la biología con el arte. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen es facilitar una suerte de juntanza, es decir, de generar un proceso de innovación de significados. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a darnos un receso de 5 minutos porque tomé mucha agua, así que les voy a invitar a que ustedes también vayan a tomar un vaso de agua o algo y regresamos en 5 minutos, ¿de acuerdo? Ya, profe. Gracias, profe.
Listo, estamos de vuelta. Muchas gracias por hacer un ratito un break. Eh, Les mando también eso que les va a servir. Bien, ¿dónde está la presentación? Ah, Alejandro, ¿quieres decir algo? Sí, profe, tengo una duda. ¿Los eufemismos tienen que ver algo o guardan relación con los campos semánticos? Por ejemplo, Eh, no se me ocurre ninguno, la verdad. Pero, o sea, los eufemismos más o menos es como que cambian las palabras para que el mensaje no sea tan crudo, ¿no? ¿Tiene alguna relación con los campos semánticos o viene a ser una cosa muy aparte o no, no, diferente? sí tiene mucho que ver. Sí, o sea, lo que pensaba es que, obviamente sí sé lo que es un eufemismo. Digo, pensé que tenías un ejemplo, digamos, de alguno en particular, pero sí, efectivamente tiene relación con los campos semánticos. Em, la- podríamos asociarlo un poco con lo híbrido, pero por esa asociación, digamos, de términos. Pero lo que tú dices es verdad. Normalmente los eufemismos lo que suelen hacer es ablandar, digamos, una terminología, un concepto. Gracias, profe. Bueno, ¿dónde está? Ya estamos acá. Em, Nike, por ejemplo, también es un buen campo semántico. A ver, está Nike, el logo de Nike. Por ejemplo, en este logo, eh, si lo analizamos así brevemente con los términos del campo semántico, con las herramientas del campo semántico y sus conceptos, vemos que hay un eslogan que es Just Do It, ¿no? Está aquí. Eh, y el just vendría a ser ese adverbio, ¿no? Eh, y crea, digamos, esa relación un poco cercana, sintagmática. Y el do it pertenece a este campo semántico de acción-decisión. Esto, digamos, lo importante, digamos, del campo semántico es cómo el do it pertenece al campo semántico de la acción, ¿no? Entonces, en conjunto se activan estas asociaciones y generan, digamos, una suerte de identidad en este logotipo, ¿de acuerdo? En términos, por ejemplo, teníamos el campo semántico desde una perspectiva de las redes sociales, que lo tenía por aquí. ¿Dónde está mi diapositiva?
Ok. Lo mismo que hicimos con este ejercicio, ¿dónde están? Tenemos aquí lo que nosotros conocemos, ¿no? Eh, el perfil, digamos, estos componentes que hay dentro de las redes sociales, ¿no? El perfil, el like, el hashtag, los algoritmos, lo viral, ¿no? Y cómo estos términos también tienen un significado denotativo y un significado connotativo, y a la vez tienen una función semántica. Entonces, ¿cuál es digamos, el perfil? ¿Qué es lo que denota? Esto es digamos, la más fácil, ¿no? Eh, si yo te digo, dame tu perfil, te estoy diciendo que me des tus datos de usuario, es decir, cómo te encuentro en la plataforma de Instagram, de Facebook, de TikTok. Entonces digo, dame tu perfil, o cómo estás en tu perfil, cómo te llamas en el perfil. Ahí hay un tema denotativo, es decir, automáticamente asociamos con el ID de usuario, la identificación. Ahora, ¿cuál es el significado connotativo de eso? Que tú tienes una identidad digital, ¿de acuerdo? Entonces resulta que tú me das el usuario y veo y digo, wow, tú serás no sé, el influencer más famoso, ¿no? Entonces tú tienes una identidad digital, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la función semántica de eso? Que hay una construcción del yo en el espacio digital. Es decir, tú te estás construyendo permanentemente. Es un reflejo, de hecho, digamos, un reflejo de ti. Y cuando digo de ti no me refiero a que sea un espejo, es decir, sino me refiero de lo que tú quieres ser. Puede ser, dentro de esa identidad digital, puede ser una persona política, puede ser una persona divertida que solo comparte memes, ¿sí? ¿Qué es el like? El like en términos... em, ¿hasta qué horas tenemos clases de aquí? Ya acabamos. ¿Y tienen otra Acabamos. clase? Sí, profe. Sí. Ya, ok, perdón entonces. Vayan a la otra clase. Muchas gracias por asistir. Ya les mando la presentación. Gracias, Hasta profe. luego, profe. ¿Y qué Gracias, pasaría profe. con los grupos? En la encuesta está como que la mayoría ganó, que por afinidad. Allá, entonces por afinidad se hace. Me mandan los grupos o sea, me mandan los grupos para que expongan. Ya, profe. Gracias. Profe, disculpe, y la tarea es para la próxima clase, ¿verdad? ¿Es correcto? Ya, listo, profe, Listo. gracias. ¿Grupos de cuántos participantes, Magister? Hay 28. ¿Cómo 4. está? Ya se fue, creo. Bueno, ¿cómo de nada? Digo de 4.